Salmo 32. Bueno, estamos en esta hora en el Olivo de la Ciudad de México. Hoy es 20 de enero del 2018. Después de un largo tiempo, de un poco más de un año, no había tenido yo una instrucción para compartirla en esta forma el día de hoy, como el día de hoy. Y para la honra de Yeshua estamos compartiendo la palabra. El Salmo 32, hay algo que el Ruach quiere destacar el día de hoy, según la convicción que ha puesto en este siervo. Hemos analizado algunos salmos a lo largo del tiempo que llevamos aquí compartiendo. Por ejemplo, el salmo de nuestra luna de miel con el Padre, Salmo 23, el salmo de la protección, de la confianza, el Salmo 91, el salmo del clamor por la restauración, el Salmo 80, el salmo de nuestro crecimiento, de nuestra disciplina, de nuestros quebrantos, el Salmo 84, el salmo de la consolidación de la Ejad, de la unanimidad, el Salmo 133, y también el salmo de la visión, que es el 126. Cuando Adonai hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de su alabanza, y las naciones entonces dirán: grandes cosas ha hecho Adonai con esos, o sea, con los que éramos despreciados en el mundo. Y que se va cumpliendo la profecía de Isaías 61, donde él anuncia libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de la cárcel a los que moran en prisiones, y a proclamar el año agradable de Adonai. Libertad a los cautivos, dar la buena nueva de redención a los oprimidos y a los pobres, para que, como dice ese mismo capítulo, un día el pueblo judeano seamos como árboles de justicia en medio de toda la tierra, y como el linaje bendito de Adonai en medio de todos los pueblos, no solamente desde Jerusalén, Judea, Samaria, en todos los pueblos a donde se cumplió nuestro exilio por la desobediencia de nuestros padres, pero que en nuestro exilio hemos reconocido a Yeshua y le hemos hecho nuestro Salvador personal, nuestro Redentor y nuestro Rey, como Rey de los judeanos que somos. Ok. El Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones, Adonai, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Adonai le rodea la misericordia. Alegraos en Adonai y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. Ok, el salmo empieza con una oración de gratitud por
haber sido librado de la culpa. Pero luego va describiendo situaciones que nos dan a conocer cómo vamos avanzando y siendo liberados de nuestra iniquidad. O sea, este salmo revela las condiciones de cómo podemos hacer estables como hijos, como pueblo de Adonai. Y entre muchas cosas que menciona acá, aquí hay algo que llama mucho la atención. Lo voy a decir en hebreo. Al tiyu Jesús bejeferet. Al tiyu Jesús bejeferet. Al tiyu Jesús bejeferet. Escúchenme, no apunten, no oigan nada más. No se distraigan. ¿Qué dice en hebreo? No seas como Jesús ni como Jeferet. No seas como Jesús ni como Jeferet. Eso dice en hebreo. Es un poquito complejo lo que necesitamos comprender, pero no es difícil si somos atentos a entenderlo. Esta es una segunda escritura donde dice no seas como el caballo, pero curiosamente la fonética hebrea es no seas al tiyu Jesús, no seas como Jesús. Qué curioso. Yeshua, al estar en el madero, dice la escritura, dice el Sheliach, que el acta de los decretos que nos era contraria la tomó en sí mismo y en su cuerpo, tomando el acta de los decretos, la clavó en él mismo y la exhibió públicamente, triunfando sobre las potestades en el madero. ¿Por qué durante 2000 años aproximadamente proliferó, más bien desde el siglo II, y se contextualizó para predicar el evangelio en el mundo a los gentiles, el nombre Jesús? ¿Por qué sutilmente se fue quedando atrás el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Yeshua, que es el que está revelado en Isaías 53? ¿Y por qué hubo un reemplazo a través de un apodo? Una pausa. Dejen lo que tengan en las manos, nada más pónganme atención, no escriban, ¿sí? Con todo respeto, ahorita no es el momento, todo tiene su tiempo. Prefiero que escuchen. Fe viene por el oír. Luego va a estar esto ahí, ya, como para ponerse a... Ahorita, por favor, conectémonos en el Ruach, ¿sí? A menos de que el Ruach nos indique, vean esta escritura. ¿Sí? Ok, ¿estábamos en dónde? Fíjense, necesitamos entender esto, porque estamos enfrentando un tiempo terrible, donde el tiempo de los gentiles está terminando y el pueblo judío tiene que tomar el liderazgo del ministerio, porque el tiempo de los gentiles, aproximadamente del siglo II, cuando se empezó a dejar atrás el nombre de Yeshua, tenemos un conflicto aquí, en este momento, en el mundo, como siervos de Yeshua. Isaías 53, que es donde está decodificado, si vemos lo vemos en hebreo, encontramos las letras equidistantes, y a lo largo de todo el capítulo encontramos Yeshua Shemi, que traducido es Yeshua es mi nombre. Isaías 53. Quizá por eso el clero judaico escondió el libro de Isaías, y si no se enseñan los otros, mucho menos el de Isaías, en las comunidades judaicas religiosas. Pero ese no es problema de nosotros. Después tenemos una proclama ahí en Jerusalén por los Sheliachot,
los apóstoles llamados, donde dicen, no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre. Incluso hay hasta coritos de que solamente en un nombre, ¿sí? No hay otro nombre. Pero poco a poco fue desvaneciéndose el ministerio judeano con el que comenzó a proclamarse la redención, porque era un plan de que Yeshua fuera manifestado, el nombre fuera manifestado. En Hechos 15 dice, para que tomara pueblo para su nombre, o sea, de los gentiles incluso. Entonces, ¿cuántos nombres tiene el Mashiach? Uno, no hay otro nombre. ¿Y qué sucedió? Porque ahora en el mundo es conocido como Jesús. ¿Por qué? Yo eso no lo comprendía por años. O sea, ¿por qué el Evangelio, la Besorá, tuvo eficacia para salvación durante muchos años? Y ahorita, en este momento, las iglesias cristianas bien plantadas están predicando y salvando gente, a uno que otro quizá, en el nombre de Jesús y Cristo. Entonces, tenemos que analizar ese problema. Bueno, tenemos que entender un mínimo de la Torá, qué significa Pesaj, y lo dice en el libro de los Hechos. Porque Él, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, la referencia que se hace en Antioquía, cuando los primeros creyentes no hebreos por primera vez se llamaron cristianos, ¿por qué quedó registrado en el libro de los Hechos? Porque evidentemente ellos, al decir, bueno, nosotros no somos hebreos, ¿y cómo se dice Mashiach en griego? Pues, Christos, vaya, entonces somos cristianos, y no Mashiachim, como los de Jerusalén. Y ahí nació la iglesia cristiana, ¿sí? Pero también ahí nació una autenticidad de la palabra Cristo, como símbolo de la gracia para los gentiles. Y sobre la marcha, en algún momento el clero dijo, ok, entonces, pues Yeshua, pues el significado hebreo no, pero bueno, lo relativizaron con el lenguaje, pero también lo relativizaron con el concepto del hijo de Zeus. De ahí que Zeus significa el hijo de Zeus. A pesar de eso, la gracia siguió funcionando para salvación de multitudes de gentiles en todo el mundo durante alrededor de 2000 años, que estoy hablando del siglo II a nuestros días. Pero también está anunciado que el tiempo de los gentiles tendría como un ciclo que tendría que cerrarse. Y según Mateo 24, empieza Yeshua a dar los principios de dolores de cuando comienza a manifestarse la tierra y muchos efectos antes del próximo regreso, muy próximo, ya de Yeshua por segunda vez. Y ahí es cuando dice, y será predicado esta Besorá, este excelente anuncio de Malhut a todas las naciones. ¿Comprendemos? Entonces, el evangelio de Malhut no ha sido predicado. A partir del siglo II, cuando nace la iglesia cristiana, el siglo I, nace la iglesia cristiana en Antioquía, y cuando en el siglo II se olvidan de que el Mashiach se llamaba Yeshua, y le ponen Jesús como un sobrenombre, como un nombre referencial del Cristo crucificado en Jerusalén, a partir de ahí se predicó el evangelio cristiano. Y sobre la marcha fue apareciendo también ahí en forma de destellos el evangelio mesiánico. Para el siglo XIX se consolidó ya
el mundo cristiano, y también se empezaron a manifestar los ministerios mesiánicos en el siglo XIX. Para el siglo XX ya el mundo, la América Latina, Norteamérica, Europa ya eran naciones cristianas, pero con el evangelio cristiano. Luego surge el evangelio mesiánico con los primeros hebreos cristianos, bueno, con los hebreos cristianos que primeros en manifestarse como tales en el siglo XIX. En el siglo XX se consolidan, ¿sí? Y es la inercia que tenemos hasta el día de hoy, un evangelio cristiano católico, cristiano evangélico y un evangelio mesiánico. Pero el evangelio Malhut, eso está por verse todavía. Y tenemos un problema en este momento, los que entendemos la visión de Malhut, porque tenemos que tratar con el mundo cristiano y con el mundo mesiánico, ¿sí? A quienes tenemos que decir, hey, con permiso, perdón, pero el anuncio el evangelio de Malhut no ha sido predicado a todas las naciones. Lo que está predicado es un evangelio cristiano y mesiánico. Y en el mejor de los casos, la gracia hizo que mucha gente se salvara a través de ese evangelio incompleto. Porque por gracia sois salvos, no por obras. Y Pesaj, o sea, es pasar por alto la ignorancia, y la gente a través del Ruach HaKodesh, que es el operador de la gracia, fue redarguida y le fue revelado que el sacrificio del crucificado en Jerusalén valía por sus pecados, y así es como nos hemos salvado muchos. Pero de eso a que el evangelio de Malhut esté siendo predicado, todavía está por verse. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo: por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo está el mundo que hemos heredado? Como una cloaca de depravación. ¿Y saben de quién lo hemos heredado? Del cristianismo y del judaísmo. ¿Y por qué ya no da más de sí? ¿Por qué ya no hay más virtud, fruto? Porque el tiempo de los gentiles se ha terminado. Y hay un esfuerzo ahí. Hay un esfuerzo por sostener ese estatus religioso, político. Yo creo como nunca, hoy se ha cacaraquearon más que nunca que el presidente de los Estados Unidos es cristiano, ¿no? Sí, es el presidente cristiano y es el orgullo de los cristianos. Y llegó por el voto de los cristianos y él se confiesa cristiano. Pero ¿cómo es él en su vida personal? ¿Sí? Ese es el cristianismo al que yo me estoy refiriendo ahorita. Y hay muy respetable cristianismo institucional, pero que ya llegaron hasta ahí y ya no dan más de sí. ¿Qué tienen para salvación? Pues sí, la prédica. El Ruach va a dar salvación hasta el último día que llegue Yeshua, por gracia. Lo he dicho muchas veces, la llave de la salvación está abierta, porque su misericordia son nuevas cada mañana y grande su fidelidad. Y mientras Yeshua no regrese, el Ruach va a seguir salvando gente como sea, por gracia. A todo el que quiera ser salvo. Pero por otra parte, o sea, al ver que el ministerio en manos de los gentiles ha fracasado, el cristianismo evangélico, pues ahí está su máxima expresión, el presidente de los Estados Unidos. Debería estar orgulloso el cristianismo evangélico por eso, y bueno, en parte lo está. Pues no hay más, no le da para más el fruto de ese señor. El otro ejemplo es el cristianismo católico. Pues bueno, ahí tenemos el Papa, el Vaticano, y pues bueno, como es, ¿sí? Ya los escándalos son cosa cotidiana y que pareciera normal en ambos sectores, incluyendo en el judaísmo.
Hace un poco más de un año, y esto es un testimonio muy triste, pero que motivó que el Ruach me dijera, quiero que hables de esto. Hace un poco más de un año, estando ahí en el VIPS, que uso de oficina por las noches, llegó un grupito. Bueno, estaba yo ahí sentado haciendo un bosquejo exactamente para las conferencias de aquí. Y llega un grupito de muchachos, veinteañeros, chamacos, con un líder pues, de 30 y tantos más o menos, pues disfrazados así de judíos. Pues se sientan junto a mí en el gabinete de junto, y yo estoy ahí, y en algún momento alguien de ellos ve que yo tengo una kipá por ahí, y va y me pregunta, ¿usted es judío? Le digo, pues bueno, a veces. Sí. Porque ahí en el VIPS tengo amigos judíos, que también son trasnochadores. De repente ahí nos vemos, platicamos. Bueno, ellos son trasnochadores, a mí es cosa de obligación que me tiene ahí de repente. Un maestro de ajedrez y otros hombres talentosos que se juntan ahí. Resulta que estos jóvenes de esos movimientos mesiánicos de hoy, judaizantes, pues me invitaron un poco ahí a su mesa, que estaba junto. Puede venir con nosotros, mire. ¿Y ustedes que son mesiánicos? Pues bueno, pues sí. Entonces, le digo, pues yo también soy creyente en Yeshua. Sí, no, bueno. Tuvimos una corta conversación. Pero el líder de ellos, que era un hombre como de 30 y tantos años, toma la palabra y lo que dice es algo que contrista al Ruach. Echó un rollo ahí de que los siervos, que quiera ser mayor, que sea el menor, etcétera. Y bueno, yo sentí así como que fue había un recelo muy extraño ahí con eso. Y ya me regresé bueno, pues con permiso, shalom, y ya me regresé. Yo dije, estos son judaizantes, y escuché ahí que oraron y dijeron Yahshua. Dije, vaya, ya sé por dónde anda la cosa. Espíritu de error del que habla Saulo de Tarso. Una erudición falsa. Después de un año y fracción, a la semana pasada, estando ahí en el mismo VIPS, ese día se me había pasado mucho la hora, y estaba yo ahí con Chucho, el que ustedes conocen, que a veces viene, y de repente veo que entran dos personas con barbita así, pero ya no vestidos de jasídicos. Entonces, bueno, yo en una ida que tuve a lavar las manos, regreso a mi gabinete y veo que esas personas vienen y se me hicieron conocidas. Una de ellas se me hizo conocida. Entonces yo me siento, ellos están a mis espaldas, le digo a Chucho, yo parece que conozco a esa persona. ¿Cuáles? Esos que están en el gabinete de allá de aquel lado. Me dice Chucho, pues están beso y beso. El pastor aquel dice, bueno, él no sabía que era el pastor. Dice, están beso y beso, eran dos varones. Así como si nada. Yo dije, no puede ser, pues yo estoy viendo mal, pero en una de esas que me vuelvo a parar, y cuando veo que me mira ese líder, pastor, el Roe que iba con los jóvenes hace un año y fracción. O sea, Cuando me ve que vengo hacia acá, se pone el teléfono celular aquí. Yo dije, padre, ¿qué es esto? Y el Ruach me dice, Yahshua, la obra de Yahshua. Caray. Y me lleva al Salmo 32. Al tiyu Jesús de Jeferet. No seas como Jesús ni como Jeferet. O sea, si analizamos el Salmo ese, dice, no seas como el caballo ni como el mulo. Mulo. Qué curioso que Yeshua no se montó en un caballo todavía, ni tampoco en un mulo.
en un pollino, en un burrito. Ok. Jeferet, Jesús, la palabra, las palabras Jesús, el caballo, en hebreo, como está aquí en el Salmo 32 de las Biblias, de todas las Biblias, como está ahí en hebreo, nos lleva a analizar la personalidad del caballo. El caballo arrogante, fantoche, sí, apto para la guerra y con aptitudes de guerrero, ¿verdad? Pero altivo, orgulloso, fantoche, le pones tantita música y empieza así se levanta, como que se inspira. Que muy creído. Una vez fui a cambiar una pieza de mi camioneta y resulta, me pregunta ahí el dueño del servicio, o sea, ¿tú eres hermano de fulanitos? Sí. Ah, son los judíos de aquí de Cárdenas, ¿verdad? Sí, pues hace mucho. Pero ustedes eran creyentes también en Cristo. Pues sí, somos creyentes. Ah, pues nosotros también, yo soy pastor y mi lema es ser como Jesús. Y me puso una pieza que en 15 días no tuvo, se desprendió. Cuando regreso, pues por si había alguna garantía, no, fíjate que no tienen garantía, estos vienen así, que no sé. Y no era una pieza eléctrica, era un mofle. Y le dije, entonces eso es ser como Jesús, ¿sí? Porque un trabajo mal hecho o se desprende o no. Y yo voy en forma normal a decir, bueno, pues es que el trabajo que me hizo, pues por alguna razón salió mal y se desprendió el mofle otra vez. No, pues es que ese no tiene garantía, pues le cobramos tanto otra vez. Ah, no. Le digo, entonces eso es ser como Jesús. No seas como Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Cómo es el señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Él es el cristiano confeso, lo proclama al mundo. Es el símbolo, Estados Unidos de Norteamérica es el símbolo del país misionero cristiano evangélico. Jesus, hasta el Guasón dijo Jesus en la película, cuando vio a Batman. ¿Sí? Y nosotros, tan cándidos y tan inocentes de estar creyendo que Jesús es el nombre, pues ¿qué tiene, verdad? Bueno, ahí a quien no se lo van a quitar de la cabeza, ni modo, pero el ministerio tiene que continuar su restauración. Amén. La restauración de lo que está escrito aquí. Si alguien quiere hacer todo un monumento teórico del nombre de Jesús y razones y lo que sea, pues que lo siga haciendo. Pero ¿cuál es el fruto? Y la Biblia enseña, no seas como Jesús. ¿Por qué funcionó durante 2000 años? Es la pregunta que muchos cristianos me dicen a mí. Entonces, ¿por qué mucha gente se salvó? Por gracia, por gracia. La salvación es por gracia. Menso. Por eso, por gracia. Implica fe, implica que nos pasan por alto toda la ignorancia y todo. Salvos por gracia. Judeanos y gentiles. Por gracia. Ok, en el cristianismo podemos ver esta rara combinación, Jesucristo, Jeferet. O sea, analicemos ahora el macho, el mulo del que habla el Salmo 32, es un híbrido. Es la combinación del caballo con asno. O sea, algo del caballo, la arrogancia del caballo y la mansedumbre del burrito. Pero se convierte en algo peor. Algo que no se puede reproducir. Es estéril. Pero curiosamente suele ser más fuerte que el caballo y que el asno también. El mulo es más fuerte físicamente, pero es más mañoso. Es el animal ladino,
impredecible en ese sentido. Es un híbrido. No seas como Jesús ni como el híbrido. Que en el contexto del cristianismo, quien me esté oyendo, no seas ni como Jesús ni como Jesucristo, porque todavía va contaminado. Tenemos que ser muy sensatos en tratar este asunto. ¿Sí? ¿Por qué el cristianismo evangélico no se puede retraer de las fiestas paganas del año? ¿Por qué no puede? Porque está implícito en el espíritu de su naturaleza. ¿Salvos? Sí, por gracia. ¿Bendecidos? ¿Quién sabe? Pero esto también tenemos que verlo en lo que le han dado por llamar el judaísmo mesiánico, que haciendo una aclaración, el judaísmo mesiánico sí existe como una corriente histórica, y hay un judaísmo mesiánico histórico respetable, como también hay un cristianismo respetable histórico, pero estamos hablando de las deformaciones de los últimos siglos y más del último siglo. Que tiene la zarzamora que llora, a todas horas llora, que llora por los rincones, ella que tanto reía y presumía de que partía los corazones. Bueno, esperamos a la zarzamora que arregle sus pendientes, porque se contrista el Ruach. Ok, nos volvemos a conectar en el Ruach. ¿Ok? Padre, concaténanos en tu Ruach. Ok, hay dos conceptos por analizar ahí. Jesús, ya lo entendemos, pero vamos con Jeferet. Es una hibridación. La hibridación del cristianismo histórico, del cristianismo de Antioquía, se acabó llamando Jesucristo. La salvación no la ponemos en duda, la gente se salva todos los días por gracia. Pero vamos a desentrañar el problema de por qué no hay fruto y por lo tanto por qué hay fracaso. Fracaso nacional, fracaso individual, fracaso familiar, fracaso en todos los aspectos. Porque no soltamos el anatema. No seas como Jesús ni como Jeferet, no seas ni como Jesús ni como Jesucristo. ¿Cómo se oye eso? No, pues no, con eso nos apedrean. ¿Sí? Si ustedes pensaban que nomás los guadalupanos pueden apedrear a alguien, también los cristianos lo van a hacer. Pero vamos a lo del llamado judaísmo mesiánico patito. Yo decía, ¿de dónde salió eso de Yahshua? Porque no viene escrito así en ninguna parte de las escrituras hebreas. Yeshua sí viene. Y además viene como un código muy recalcado, muy patente, en el capítulo más evidente de quién es el Mashiach, de Isaías 53. Ahí viene el código Yeshua Shemi. Pero a alguien se le ocurrió hacer una combinación de que Ya de Yahweh y que Shua de salvación, y ahora ya le pusieron Yahshua. Otra vez la hibridación, otra vez el mismo espíritu, ¿sí? Una falsificación, y lamentablemente está invadiendo Latinoamérica, como dice en el libro de Ezequiel, capítulo 13, vendas mágicas y velos mágicos, enseñándole a un pueblo que escucha la mentira. No seas como Jesús ni como Yahshua, los dos extremos del problema. El caballo arrogante, quien se jacta de ser el dueño del mundo y el conquistador del mundo en nuestra era histórica que estamos nosotros. ¿Quién es la potencia mundial? La nación más cristiana evangélica de la tierra. ¿Sí? ¿Y qué pasa con sus familias? Digo, con sus honrosas excepciones. ¿Qué pasa con la nación? ¿No es la más corrompida del mundo? ¿Acaso?
Yo lo estoy viendo en la acera de mi barrio, aquí en la Ciudad de México, cómo Yahshua puede hacer de un supuesto roe mesiánico un homosexual declarado, junto con otra pareja con barbas ahí, públicamente, en el Vips a donde iban, con sus discípulos también vestidos, disfrazados de judaicos. ¿Qué espíritu está moviendo a esos movimientos sectarios? No seas como Jesús ni como Yahshua. Es lo que está diciendo el Salmo 32 y otras escrituras. No seas como el arrogante, orgulloso, fantoche, las cualidades del caballo, ni como el híbrido que no da fruto, que es estéril, que es el taimado, el que espera la oportunidad para dar la patada, para dar la sorpresa. Somos llamados a ser leones. El carácter de Yeshua es un león en un aspecto, un águila en otro, un toro en otro aspecto, y un ser humano, un cordero, en otro aspecto, muy humano. Tenemos que cultivar nuestra humanidad con el carácter de Yeshua, no con el del caballo y el del mulo. Esto es más serio de lo que nosotros podemos entender. A eso, al caballo y al mulo, a Jesús, a Jesucristo, a Jesús y a Yahshua se debe el fracaso de las familias creyentes ahorita mismo. Y ya es todo un sistema clerical. Hay sistemas clericales consolidados de que ya para qué nos ocupamos de ellos, si ya la escritura ya los definió. Pero lo que sí me preocupa es que del pueblo del Padre, cantidad de pastores y de evangelistas y de siervos se hagan como que los desentendidos con estas cosas. ¿Y cuál es el fruto? Mi amigo Lalo Márquez me decía, dice, yo te puedo decir aquí cuántas mafias de pastores hay y cómo hacen sus movidas, de viajes a Israel, de alcahueterías con el gobierno de Israel, usando a los creyentes ignorantes, a las ovejas, como mercancía y como objeto de mercaderías, de ganancias deshonestas. Y bueno, pues pudiéramos decir, bueno, pues es que eso es normal. No lo es. Es abominación. Es la gran ramera y sus hijas. Ok. Fíjense nada más la responsabilidad que tenemos aquí de predicar el evangelio de Malhut, no el evangelio cristiano, no el evangelio mesiánico, no el evangelio católico, no el evangelio masónico o mesiánico. Malhut. La restauración de Israel, del pueblo judeano, no es al judaísmo, es a Malhut, al reino de los cielos, manifiesto en la tierra, en hombres y mujeres transformados, que hacían lo malo y ya no lo hacemos. Éramos lo peor de lo peor, pero que ahora, por la gracia de Yeshua, fuimos alcanzados y limpios por la sangre de Yeshua, y tenemos otra calidad de vida, sin vicios y sin desobediencia, incluso sin enfermedades, que vivimos por lo que creemos y morimos por lo que creemos, por Yeshua. ¿Alguna pregunta? Por si acaso hubiese omitido algo. No nos hemos puesto a pensar, ¿por qué tanto conflicto entre las comunidades creyentes, entre las familias de creyentes, entre nosotros? ¿Por qué? Sencillísimo, porque no hemos sacado la iniquidad de nosotros. No hemos estado a la altura de ser un pueblo santo, consistente, firme.
que avanza, que se santifica. Tenemos los extremos, los que quieren ser más santos que el que inventó la santidad, a su manera, de manera artificial. Y el otro extremo, el de la mundanalidad. Hay quienes a través de tradiciones y tonterías, por no decir estupideces religiosas, y hay quienes a través de la mundanalidad, de no levantarnos o no levantarse de nuestras malas conductas, de nuestras proclividades al pecado. Imagínense todo el daño que se causa económico, espiritual, en todos los sentidos. Las fiestas paganas. Se paraliza el país. No hay productividad. El pueblo en las fiestas paganas el pueblo se desenfrena, pierde el sentido de la realidad. Se endroga 2-3 veces más de lo que tenía el año anterior. ¿De dónde proviene esa locura? Eso no es normal en Malhut. Y lo justificamos con un curita evangelístico. Ay, pues yo le voy a predicar de Yeshua ahora en la cena de Navidad o del Año Nuevo. Eso no viene en ninguna parte. Yeshua dijo, invalidan la palabra con las tradiciones. Esas son tonterías, por no decir otra cosa. ¿Y cuál es el resultado? A ver, ¿cuál es el resultado? Ya se fue la miseria de tu casa, de tu cuerpo, de tus hijos, o sea, comprendemos. No seas como Jesús ni como Yahshua, porque es híbrido, es un invento, es una hibridación espiritual. No viene en la escritura, en ninguna parte del hebreo viene Yahshua. ¿Y por qué hablamos de una restauración de Israel sin quitarle la basura a lo que está corrompido? Hoy día, ¿qué significa Jesús? Pues eso significa un negocio de los mercaderes de este mundo. Religiones SADCB es una interpretación privada y es una hibridación y es una transgresión al mandamiento de no alterarás mi nombre de la Torah. Nuestro problema como judeanos ya no es el nombre, ni siquiera la Torah. O sea, nuestro problema es la iniquidad no resuelta. Tiene que ver con nuestras costumbres, con nuestra formación, con lo que absorbimos de maldición durante nuestra vida de desobediencia. Eso es lo que necesitamos atender. Pero imagínense en cantidad de gente que lo único que quiere es sentir bonito en un culto de disfraces judaicos. O sea, ¿cuándo van a entrar al terreno de tratar su hombre interior, de tratar su crecimiento, si se están divirtiendo todas las veces? Como ir al cine o ir a un espectáculo. O sea, sí, pero religioso. ¿Y la nueva criatura dónde está? El fruto, ni siquiera el fruto del Ruach, ya el fruto de la criatura nueva. De lo que habla 1 Corintios capítulo 1, que Yeshua en nosotros nos ha sido hecho poder, sabiduría, santificación, justificación y redención. ¿Eso dónde se ve? Si a la gente la disfrazan de un Halloween judaico, pues ¿cuándo se va a ver la nueva criatura? Espectáculos lamentables de religión que no cambian el corazón de las personas. Acabo de ver a un roé mesiánico, entre comillas, de los de Yahshua, con una pareja homosexual ahí en el Vips. Otro barboncito así también. Nomás que ahora no iban vestidos de judaicos, iban así muy discretos con su cachuchita y todo eso, pero lo reconocí. Y Chucho también, los estaban ahí, también los vieron. Y yo dije, padre, ¿qué es esto? Y me vino
como la voz de Joan del Salmo 32. Eso es lo que hace Yahshua con la gente. Y Jesús, bueno, pues vayan aquí a la calle de Génova y vean ahí en el bar gay que está ahí, pues ahí tienen una imagen grandísima de Jesús y de su mamá, la mexicana. No seas como Jesús ni como Yahshua, eso dice el Salmo 32, eso enseña la Biblia. Diga no al híbrido y a la bestia, porque sus en hebreo es como decir una bestia, un caballo. ¿Sí? No seas como la bestia ni como el híbrido, es lo que dice el Salmo 32. Si usted le dice a un católico, mire, escúcheme bien, ¿sabes que Yeshua es el Salvador? ¿Qué? ¿Yeshua? Sí, Yeshua. No ha habido un solo católico que yo le comente eso. Digo, de 10 a lo mejor, no sé, en 5 años. Que me diga, oye, no entiendo, pues yo sabía que es Jesús, ¿no? Digo, mira, se llamaba, así lo registraron como Yeshua, es Yeshua. Así le dijo el ángel Gabriel a José, le pones Yeshua, ese es el mandato. Y yo les digo, se llama Yeshua, pero le apodaron Jesús. Ah, sí, no, pues es Yeshua. Un operador de una máquina de allá, de un campesino, ¿sabes qué? Estoy orando en el nombre de Yeshua y me siento mejor. Y como que las cosas me salen mejor. No hubo que toda esa discusión, esa discusión la hacen los teólogos y los analíticos. O sea, los católicos no te discuten. O sea, la palabra Yeshua tiene poder en sí mismo de revelarse. Por algo fue dado ese nombre. No que te lo revelen, pues sí, pero ¿cómo te lo va a revelar si ni siquiera lo escuchas? Si ni siquiera lo oyen. Voy a decir Jesús para que me entiendan. En el entendimiento. Ay, pues, ¿qué no es más importante el entendimiento espiritual? ¿Para qué fue dado un nombre así si le vas a decir otro? ¿Para qué prolongar un error? ¿Qué no hay poder en el nombre de Yeshua? ¿Por qué le quieres poner otro? Si está escrito, no hay otro nombre. Y no es un nombre judaico. Es un nombre judeano, hebreo, israelita. El judaísmo es religión, eso es tan otra cosa que es otra cosa. Es querer, es otro intento por domar la conducta a través de fórmulas religiosas. Tal judaísmo, catolicismo, lo que sea, cristianismo evangélico. El único que puede transformar el interior de una persona y hacerlo nueva criatura es Yeshua, el Ruach HaKodesh y el Padre Eterno con su gracia y con su Ahabá. Nada más, absolutamente nada. Hay que destacar una cosa, ahorita que lo comento. Miren, si analizamos el año romano, que es en el que está la agenda de los negocios y de los quehaceres, más allá de lo hebreo, no porque este año nulifique al hebreo, por supuesto que no, porque también eso hay que revisarlo, el año hebreo, porque al año hebreo también le metieron mano y le pusieron criterios religiosos. Pero si analizamos el año romano, vemos que en cada fiesta universal, entre comillas, hay un poder manifiesto. O sea, la Navidad tiene un poder. Si hablamos del contexto mexicano, pues el 15 de septiembre tiene un poder. Condiciona la vida de todos, de los que celebran y los que no celebran. O sea, estamos hablando de algo a nivel potestades que controla el mundo.
Y lamentablemente a veces nos controla también a nosotros, nos mete es como un remolino que mete al que se deje, lo mete a su dinámica. ¿Y qué significa entonces salid de ella, pueblo mío? Si yo con mis razonamientos humanistas, filosóficos, no me meto, o sea, me zambuto, ¿sí?, en ello. ¿Cómo escaparemos de ese poder? Obviamente poniéndole atención a las fiestas hebreas. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿por qué esto de evaluaciones, crisis? O sea, a nivel nacional, como nación, en donde estamos, mucha desgracia social, humana, depravación, etcétera. ¿Por qué? Pues porque estamos sometidos a un sistema místico que lamentablemente nos controla. A menos que haya alguien más fuerte que nos controle y podamos resistir para no entrar bajo aquel control. Pero el remedio no es salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, de meterse a hacer de lo romano a lo judaico. ¿Cuál es el remedio? Por eso estamos hablando de visualizarnos como una nación que emerge, como lo dice el libro de Isaías 61, de la nada, y que lo ratifica en Colosenses 1, que como de la nada brota un renuevo y se consolida como una nación, se manifiesta como una nación. Por eso no tenemos aquí el criterio de una congregacioncita religiosa. El Padre nos guarde y nos libre. De hecho, las últimas lecciones que tenemos es no admitir nada que huela a religión, porque causa estragos, miseria, muerte. Tenemos que ser una nación que al tiempo que nos levantamos como nuevas criaturas en Mashiach, como judeanos, tenemos ahí la herencia de Abraham caída, esparcida. Llega el Ruach, llega Yeshua y potencia la genética de Abraham, la promesa, como según dice en donde describe el nuevo pacto en Jeremías 31, de que el Padre no deja de reconocer a los hijos de Abraham aunque estén donde estén, y que para que eso sucediera tendría que cambiarse el orden cósmico. Entonces, de esa posición caída y dispersa, viene el Ruach y nos imparte la simiente de Yeshua, que potencia la simiente de Abraham etnológica en nuestro ADN. Y así surgimos como la nueva nación, el Israel de Yeshua. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, no para que andes de alcahuete de la Navidad o del 15 de septiembre o de otras cosas religiosas, porque eso es anatema, es maldición, y por eso te va como te va, nación, lamentablemente. Voy a concluir esto con una lectura. Segunda de Crónicas 7:14. Segundo libro de Crónicas, ¿saben dónde está? Está exactamente después del primer libro de Crónicas. Ok. Segunda de Crónicas 7:14. Ahí va. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado el nombre de Jesús, el nombre de Yahshua, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jehová, el nombre de Dios, el nombre del Espíritu Santo. ¿Así dice ahí en el hebreo? No.
Socarrones, no, así no dice. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, mi nombre. Y en Isaías 53 le dice cuál es el nombre: Yeshua Shemi. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, de andar de alcahuetes, de toda la inmundicia de lo que el mundo nos ofrece. Entonces yo iré desde los cielos. Hasta entonces, primero el nombre, luego que tengamos un interés verdadero, que decíamos, no, sí, yo sí quiero esto antes de que me vaya a otra vida, yo sí quiero ver bendición aquí. Padre, ayúdanos, muéstranos, que podamos ver lo que vieron nuestros antepasados, portentos, milagros, ¿sí? Pero no que le sanaron los juanetes, no, que se compuso la casa, ¿sí? Que su vida es consistente, que el poder se manifiesta, que ya no hay más depresión y tristeza en nuestra vida, ni miseria. Buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, o sea, cuando esas tres condiciones, ¿sí? Cuando usted pueda decirle a sus familiares, no, perdónenme, yo no puedo, con mucho respeto, yo no puedo involucrarme en esa fiesta. Es un mal camino. ¡Vivan las momias que nos dieron patria! ¡Viva! Y en congregaciones enteras ahí están. Está bien que se le debe respeto a los símbolos patrios, está escrito también, pero de eso a que sea usted un alcahuete por derecho propio es otra cosa. Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, jingle bells, jingle bells. Y luego, no, pues ya la consabida cuesta de enero. La cuesta de enero, ¿saben qué es? La evidencia de la maldición por andar usted en sus malos caminos. Cuando eso suceda, entonces yo iré desde los cielos, porque fíjense, ni siquiera nos oyen si no estamos cumpliendo esas tres condiciones, y perdonaré sus pecados y sanaré su país. Ah, no, pero no, que uno que es del PRI, del PRO y del PRU y de no sé qué, o sea, perdiendo el tiempo en estupideces políticas, cuando el destino de nosotros, de la nación redimida, no está en manos del PRI, del PRO, del PRU, sino en las rodillas y en la consistencia y el testimonio y la obediencia de los hijos del reino. Nomás para que sepamos calcular la medida del llamado que tenemos y del quehacer que tenemos por delante. Bueno, Shavuot Tov, muchas gracias por su paciencia. Gracias.